Mesías, el ungido. Entonces fue después del evento de la resurrección cuando los discípulos reconocen en Yeshua o en Jesús al Mesías de Dios. Y es por eso que se llegó también a invocar a Jesús por el nombre Jesucristo o Jesús el Mesías. Entonces, cuando el autor de las pastorales nos está presentando a Pablo, no solo lo está presentando como un apóstol, como un enviado, sino que nos lo está presentando como el enviado de Jesús el Mesías. Es decir, el que fue ungido por el Padre, el que el Padre designó para convertirse en Señor y en Salvador de todos aquellos que creen en su nombre. Entonces, desde el momento en que está llamando a Jesús de Nazaret, Jesucristo está agregándole un componente adicional que lo que pretende es acentuar la autoridad más que de el hombre Pablo, acentuar la autoridad de quien fue el apóstol Pablo, pero no por él como persona, sino por las enseñanzas que, inspiradas por el Espíritu Santo, Él nos transmitió y nos han sido heredadas, nos han sido legadas a través de sus diferentes escritos. No solamente los escritos auténticamente paulinos, sino también aquellos escritos que de manera pseudoepigráfica sus discípulos nos entregaron también a nosotros. Pero él está diciendo es apóstol de Jesucristo. Y dice ahí dice también por la voluntad de Dios. Es decir, que no es él quien se hizo apóstol. No fue ninguna figura o autoridad humana quien le hizo apóstol, sino que quien le hizo apóstol fue Jesucristo, pero por voluntad de Dios Padre. No fue, como digo, una iniciativa de Pablo, de Saulo Pablo de Tarso, sino que fue la voluntad divina la que lo llama y que de igual manera lo comisiona para que predique el evangelio en medio de la gentilidad. Entonces, ante eso, nos damos cuenta que las enseñanzas de Pablo, y no solo las enseñanzas de Pablo, sino la enseñanza toda de la palabra, es una enseñanza, una doctrina, una palabra en la cual nosotros podemos confiar. Por un lado, porque el fundador de la fe cristiana no fue un hombre común y corriente. El fundador de la fe cristiana fue Jesús mismo, quien siendo Dios tomó forma humana, y fue él quien primero empezó a anunciar la buena nueva, y después de muerto y sepultado y resucitado al tercer día por la supereminente grandeza del poder de Dios, envió a los apóstoles que había escogido para que siguieran anunciando esa buena nueva de salvación
que nos ha alcanzado a nosotros, esa buena nueva de salvación en la cual nosotros hemos creído por la gracia de Dios. Entonces, ¿eso qué debe producir en nosotros? Confianza. Confianza. Porque no hemos creído en Confucio, que es su nombre. No hemos creído en Mahoma, que es su nombre. No creímos en Buda. No creímos en Carlos Russell. No creímos en José Smith. No hemos creído en seres humanos comunes y corrientes, mortales, pecadores y finitos. Hemos creído en Jesús, el Hijo de Dios, en el ungido de Dios, en el Mesías de Dios, el fundador del cristianismo. Y desde ese momento, al ser conscientes de esta verdad, cada uno de nosotros debe vivir su vida con confianza en la palabra de Dios. Usted sabe, hermano, que nosotros vamos a encontrar en la vida enemigos de la fe. Los jóvenes, cuando empiezan a estudiar en la universidad, encontrarán personas que pondrán en tela de duda aquellas cosas que entre nosotros, como escribe Lucas, son ciertísimas. Y en un momento dado puede confundir a algún muchacho y en el peor de los casos llevar a este joven a que abandone su fe. Pero en más de alguna oportunidad nosotros posiblemente encontremos a personas que cuestionarán nuestra fe o que querrán poner nuestra fe en el mismo nivel de la fe de los budistas, de los musulmanes. Sin embargo, al haber creído en Jesús y saber que la palabra que Él nos dio, de la cual Pablo en vida fue predicador, es una palabra verdadera, es una palabra que ha venido de arriba, eso debe llevarnos a vivir cada momento de nuestra vida en completa confianza. O como se dice en aquella carta primera de Pedro, dice: por conducto de Silvano os escribimos que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Si usted creyó en Jesús y si sus pecados han sido lavados, entonces usted está en la verdadera gracia de Dios. No debe haber espacio para la duda, no debe haber espacio para la incertidumbre, sino que al contrario debe abrirse un amplio espacio para la fe, para la confianza, porque hemos creído en una palabra que tiene autoridad, en una palabra que nunca pasará. Y eso básicamente es lo que el autor de las pastorales está queriendo despertar en esas comunidades que están siendo sacudidas por errores doctrinales, que confíen en las enseñanzas que en su momento el hombre de Dios, Pablo, el apóstol de Jesucristo, comunicó verbalmente y por escrito. Y que de igual manera, no solamente la conciencia y la convicción que las palabras del apóstol Pablo eran la verdad de Dios, la revelación de Dios, no solamente despertaría en aquellos creyentes que estaban de alguna forma asediados por errores doctrinales la confianza de que estaban en la verdadera gracia de Dios, sino que al mismo tiempo los animaría a comunicar al mundo la palabra. Confianza para vivir, pero confianza también para proclamar. Dicen amén.
que es con esa confianza que nosotros debemos de hablar de la palabra de Dios, hermano. Pero el problema es que algunas veces nosotros hablamos del evangelio como que si no creyésemos lo que el evangelio dice. Una vez leí una anécdota, no recuerdo a dónde, pero los personajes de esa anécdota eran un predicador y era un payaso también. O sea, un predicador uno y también dos, un payaso. Y cuando el predicador se ponía en las plazas públicas y anunciaba el evangelio, la gente no lo escuchaba. Pero cuando el payaso se ponía al mismo tiempo que el predicador a hacer sus actos, contar sus chistes y hacer sus malabares y a contar sus anécdotas, la gente lo rodeaba y le preguntaron al payaso cuál era el éxito que él tenía y que por ende no lo tenía el predicador. Él decía: lo que pasa es que el predicador habla la verdad como si no la creyera. En cambio yo hablo algo que no es verdad, pero lo hago de tal manera que parezca que es verdad. Entonces nosotros, teniendo la palabra de verdad, la comunicamos de manera sosa. La comunicamos como que si no creyésemos esa palabra. La comunicamos como que si no creyésemos que Jesús tiene poder para perdonar pecados. La proclamamos como que si no creyésemos que Jesús aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Tenemos que tener seguridad que esta palabra es verdad, para que esa seguridad genere una confianza para vivir ante las dudas, ante los errores, ante los embates del diablo, pero también una seguridad indispensable a la hora de la labor querigmática, es decir, a la hora de proclamar las verdades gloriosas que nos han hecho salvos. Dicen amén. Pero fíjese, no solamente dice que es un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, sino también dice que ha sido según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Según la promesa de la vida. La promesa. Dios promete. ¿Cuántos dicen amén? Y Él, como dice el profeta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo cuanto Él ha hablado se cumplirá. Entonces, hay una promesa divina. ¿Y cuál es esa promesa? La promesa de la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. ¿Y en quién se encuentra esa vida eterna? En Cristo Jesús. Entonces, Pablo no solamente es un enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios, sino que al mismo tiempo su llamado obedeció a que Dios había hecho una promesa de vida. Esta promesa, pudiéramos decir, que se gesta no solamente en el mensaje de la palabra misma, sino que de igual manera es algo que trasciende hasta la eternidad misma.